Bueno, buenas noches. Eh, Vamos a esperar unos minutos para a ver si la alumna Nilsa se está conectando. ¿Me escuchás? Ahí ya creo que se conecta. ¿Me estás escuchando, Nilsa? Ahí ya. ¿Me escuchás, Nilsa? Buenas noches. ¿Cómo estás, Nilsa? ¿Me escuchás? Buenas noches, profe. Sí, ¿Qué le tal? escucho, profe. Ahora todo bien. Tanto Bueno, tiempo. genial. Sí, me estaba preocupando que no te estabas conectando la vez pasada, pero tengo la Es que no puedo grabación. más, profe, y no le puedo más avisar. Por eso Ya. no supo de mí. ¿Podrías marcar la asistencia, por favor? ¿Podés ver? Sí, profe. Sí, ya marqué ya. Justito marqué todo primero y después ingresé. Bueno, genial, Nilsa. Bueno, hoy, 15 de marzo, vamos a iniciar la unidad 2 para desarrollar. La unidad 2 también es bastante larga, profunda, que dividí para varias clases. Y está también ya alzada en la plataforma. Alcé dos archivos referentes al mismo tema para que puedas tener mayor información sobre esos temas, para que puedas tener mayor amplitud sobre los temas. La unidad 2, la unidad 2 que nos habla sobre el proceso de toma de decisiones en política exterior, la política exterior de los países frente al mundo y el dilema ético. Acá tenemos un resumen hecho, esto es una de investigación de los temas, uno de ellos, ahí donde dice unidad 2 en el PDF que está en la plataforma. Y también antes quiero decirte, Nilsa, que está faltando 3 tareas que debo de alzar en la plataforma también. Voy a tratar de alzar estos días para que puedas hacer. No le voy a poner fecha porque ya estamos luego atrasaditos. Hoy corregí la tarea 1 que estaba ahí pendiente. Bueno, profe, porque yo siempre, por más que no me conecte, por lo menos trato de mirar las tareas, ¿verdad? Entonces no encontré y le iba a preguntar luego. Sí, voy a completar hoy o mañana, en esta semana voy a hacer todo lo posible. Lleva tiempo elaborar eso. Hay que leer, yo también tengo que leer y después ver qué preguntas le puedo hacer al alumno de ese contenido. Por eso estoy un poco cargadito, pero voy a solucionar esto en estos días. Bueno, Sí, profe, entiendo, no hay problema. tenemos entonces la unidad 2, que es proceso de toma de decisiones en política exterior. Nos dice de que la política exterior se define como el conjunto de las decisiones públicas que toma el gobierno de un estado en función de los intereses nacionales y en relación con los demás actores del sistema internacional de un país. También puede definirse como un área de actividad gubernamental que es concebida entre relaciones del Estado con otros factores. Es la variable externa del proyecto que toda nación define en determinado momento de su desarrollo histórico, como parte integral de un proyecto nacional que tenga un país. La política exterior debe responder en primer término a las aspiraciones de paz y seguridad y a las necesidades de desarrollo político, económico y social del país. Esta refleja la solidez de un Estado integrado como nación, con un gobierno estable, con una soberanía depositada en los ciudadanos y expresada por sus representantes por medio del interés nacional. Acá quería destacar este tema de la situación internacional de Rusia y de Ucrania, que a todos nos envuelve, por más que sea lejana. En este punto está muy latente, está muy vivo la política exterior de relaciones públicas
en donde por una cuestión acá donde dice que debe responder en relación a los demás actores del sistema internacional de un país, eh, toda, toda la zona y todo el mundo responde en cuanto a su relacionamiento con este país que es el que está atacando a un país libre y soberano que sobrepasa todo lo que sea de relacionamientos públicos, internacional entre estados, y también ignora todo tipo de políticas de soberanía que tiene un país, que es se convierte en una situación, ¿cómo te digo? Este, peligrosa. Un momentito, voy a atender esta llamada de mi hijo, por favor. Bueno, discúlpame un poquitito, Nilsa. No podía dejar de atender esta llamada de mi hijo. No, no hay problema, profe. Entonces, esta situación de difícil relacionamiento de Rusia con los demás países que le responden dándole la espalda, entonces el relacionamiento internacional de agravio es una manera de decirle no y de no apoyo a las acciones que están realizando un país contra un país soberano, digamos, inocente en ese sentido. Nos dice que el proceso de toma de decisiones en política exterior implica las fases siguientes. Uno, que es la evaluación del ambiente político internacional y doméstico. La política exterior se hace y es aplicada dentro de un contexto político internacional y doméstico, que debe ser entendido por un Estado para determinar la mejor opción de la política exterior. Por ejemplo, un Estado puede necesitar responder a una crisis internacional. El otro punto es la configuración de las metas. Un Estado tiene múltiples metas en política exterior. Un Estado debe determinar qué metas son afectadas por el ambiente político internacional y doméstico en un momento dado. Además, las metas de la política exterior pueden oponerse entre sí si es que le obliga al Estado a priorizar. El punto 3 nos dice que la determinación de opciones políticas, un Estado debe entonces determinar qué opciones políticas están disponibles para encontrar la meta o conjunto de metas a la luz del ambiente político dado. Significa una evaluación de la capacidad del Estado para aplicar las diferentes opciones políticas y una evaluación de las consecuencias de cada opción política. El cuarto nos dice que la acción formal de toma de decisiones, una decisión formal de política exterior, se tomará en algún nivel dentro de un gobierno. Las decisiones de la política exterior son tomadas generalmente por la rama ejecutiva del gobierno. Los actores o instituciones gubernamentales más comunes en la toma de decisiones en política exterior incluyen el jefe de Estado, por ejemplo, en este caso, un presidente, cuando es dado por, cuando un Estado o un país es republicano, o la cabeza de gobierno, por ejemplo, un primer ministro, cuando se trata de un país que es una monarquía constitucional, que ahí viene a ser su gabinete o el ministro. Son los que toman las decisiones en cuanto a lo que es la política exterior de su país.
Y la aplicación o implementación de la opción política escogida, una vez que se ha escogido una opción política exterior y se ha tomado una decisión formal, entonces dicha política se debe aplicar. La política exterior es comúnmente desarrollada y llevada a cabo por departamentos especializados en política exterior de la burocracia estatal, tal como un Ministerio de Asuntos Exteriores o un Departamento de Estado, que en Estados Unidos y en Europa utilizan más los Ministerios de Asuntos Exteriores. Al igual que aquí en Latinoamérica también, los que llevan las políticas exteriores está representado por un ministro de Relaciones Exteriores. Y otros departamentos pueden tener también un papel en la aplicación de la política exterior, como el Departamento para Comercio, para Defensa y la Ayuda. También existen otros relacionamientos por medio de los departamentos o representaciones culturales y también las representaciones de comercio, como son las cámaras de comercio de diferentes países que están asentados, por ejemplo, acá en Paraguay, la Cámara de Comercio alemana, americana, francesa, o los países con quienes nuestro país mantiene relaciones comerciales. Entonces, ellos aplican entonces las políticas de relacionamiento exterior. Tenemos la política exterior de los países frente al mundo y el dilema ético, la dualidad de las políticas exteriores de los países desarrollados para sacar provecho de los países menos desarrollados. Y es lo que justamente siempre ocurre. Los países desarrollados siempre están sacando más provecho a los menos desarrollados. Las directivas éticas son con la ciudadanía. Mejoramos permanentemente la calidad y eficacia en la prestación de servicio a través del desarrollo de mecanismos que posibiliten la participación de los beneficiarios en la orientación de nuestras políticas. Planes y programas. Simplificamos para el ciudadano la realización de trámites y gestiones de nuestra competencia. Brindamos un trato amable y cálido en la atención al público sin distinción o preferencia de alguna clase. Aplicamos criterios de racionalidad en la gestión de nuestros recursos y rendimos cuentas a la sociedad de nuestras acciones y resultados obtenidos. Esto son los representantes, como estuvimos viendo, las cabezas, los gobernantes son los que cumplen estas funciones para la ciudadanía. En la administración de los bienes y recursos asignados a la institución, son las autoridades y servidores públicos quienes usan el tiempo oficial en un esfuerzo responsable para cumplir con nuestras obligaciones, desempeñando nuestras funciones de una manera eficiente y eficaz. No ejecutamos actividades para fines ajenos a la función pública, ocupando tiempo de la jornada de trabajo. O sea que las autoridades, los gobernantes dedican totalmente su tiempo al servicio de la comunidad de un país, porque es con lo cual han asumido y se han comprometido, pues nadie les obliga, ellos están asumiendo libremente ese papel con la ciudadanía. Por lo tanto, como dice, tienen que rendir cuenta durante el tiempo que se están desempeñando, no pueden estar haciendo o cumpliendo funciones particulares o privadas. Todo debe estar abocado a la función pública y al servicio de la comunidad, de la ciudadanía. Con los funcionarios de la institución, en todos los procesos de gestión del talento humano, aplicamos un trato imparcial y respetuoso a nuestros funcionarios, haciendo que las decisiones se tomen en base a las necesidades propias del servicio. Reconocemos el derecho de todas las personas a tener su propia manera de pensar, sentir y opinar, entendiendo que la diversidad
enriquece las potencialidades de la institución. Promovemos la construcción de una visión compartida de todos los miembros, de manera que conjuntamente seamos partícipes en el logro de los objetivos propuestos mediante la utilización eficiente de los recursos y bienes de la institución. Entonces, quienes ejercen la función pública, quienes están al frente de una institución pública, tienen estas obligaciones de brindar atención a las personas sin discriminación, sin tener en cuenta lo que piensa, lo que siente y sin estar emitiendo opiniones al respecto. Y cosa que cuesta mucho. Es necesario una disciplina mental porque muchas veces expresamos lo que vemos, lo que escuchamos y estando en una función pública y es muy delicada. Cuando se está al servicio de las instituciones públicas, uno es funcionario, en el caso, por ejemplo, de que sea funcionario público, como los conocemos, es bastante delicado, pues representa a la institución, está siendo solventado su remuneración, su salario, por medio por medio del tributo, o sea, de los impuestos que realizan la gente privada. Acá en Paraguay esperamos que se mejore más eso, necesitamos mucho mejorar en cuanto a servir a la comunidad, a la ciudadanía y no servirse de los ciudadanos o de los aportes en cuanto a tributo de los privados o particulares. Con los gremios trabajadores, reconocemos y respetamos el derecho de asociación de los trabajadores, propiciamos espacio de participación, análisis y colaboración con los gremios de trabajadores para la definición de la política pública institucional, así como en la formulación de planes y programas a cargo del ministerio. Suministramos en forma veraz y oportuna la información que no sea solicitada por las asociaciones de trabajadores acerca de nuestra gestión. En cuanto a los gremios, las políticas públicas, todo esto que estamos hablando se trata de las políticas de relacionamiento público interno, como estábamos viendo que era doméstico, y también está la parte externa. La parte interna está representada por las autoridades que tenemos. Y también está garantizada por la Constitución y las leyes que están respaldadas por ellas. Por lo tanto, los trabajadores tienen la libertad de asociaciones, de formar sindicatos, de hacer reuniones y todo eso siempre y cuando no afecte su trabajo, o sea, fuera a lo mejor del horario de trabajo, que pueden hacer ese tipo de reuniones. Después tenemos que también puede formar asociaciones de trabajadores afines a lo que se dedican para poder defender también sus intereses o una forma de representación de esa área ante las instituciones. Ahora tenemos con los contratistas y proveedores. Garantizamos a todos los contratistas y proveedores el cumplimiento integral y real de las normativas que rigen la contratación pública. Suministramos en condiciones de igualdad a todos los interesados la información necesaria para la presentación de propuestas y tomamos las decisiones exclusivamente según las especificaciones establecidas en los pliegos de bases y condiciones. Hacemos seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la calidad y oportunidad en la entrega de los bienes y servicios prestados. También de servicios contratados y cumplimos compromisos contractuales con los contratistas, exigiendo al mismo tiempo que asuman responsabilidades ante eventuales incumplimientos. Esto más bien se refiere a la parte de política gubernamental interna
en cuanto a las adjudicaciones para obras realizadas dentro del país, que se dedica exclusivamente a una dirección De nacional contrataciones de contrataciones, exactamente. públicas. Sí. Entonces, ellos son los que hacen seguimiento, monitoreo al cumplimiento de la calidad, oportunidad, el tiempo que se estableció para los contratistas, que deben terminar en tiempo y forma según los pliegos de bases y condiciones. Por ejemplo, en el caso de puente, construcción de puente, de pavimentaciones y demás. Con las otras instituciones promovemos la coordinación de acciones y cooperación con otras instituciones públicas a fin de incrementar la calidad, integridad de los servicios estatales, para lo cual respetamos las características y competencias de cada entidad. Cumplimos a cabalidad los acuerdos establecidos y suministramos información clara, veraz y oportuna para la ejecución de las acciones acordadas. Como estrategia para contribuir en la modernización del Estado, impulsamos el aprendizaje organizacional a través de la sistematización de las buenas prácticas, así como la socialización de las mismas con otras entidades públicas. Esto se refiere más a la cooperación, convenios que puede existir entre una institución pública, ya sea de servicio, también existen instituciones públicas, o sea, instituciones que son del Estado que producen, como por ejemplo el caso de Cemento Vallemí, la fábrica de producción de alcohol, para alcohol carburante y otros que puedan existir. Entonces existen convenios, relacionamientos, acuerdos entre una y otra institución para mejorar la producción o puede ser también el servicio. Como por ejemplo el caso de Contraloría, que brinda servicios de control de calidad en cuanto al manejo presupuestario. Ahora con los órganos de control, respetamos, protegemos y cuidamos los bienes públicos y los destinamos al uso exclusivo de los fines de la institución. Suministramos a los órganos de control toda la información que nos requieran sobre nuestras gestiones en tiempo y forma. Asumimos las consecuencias de nuestras propias acciones u omisiones y aplicamos las recomendaciones que efectúen los órganos de control para el mejoramiento continuo. Las autoridades y servidores públicos deben denunciar ante las autoridades competentes los hechos que pudieran causar perjuicio al Estado o constituir un hecho punible o violaciones a cualquiera de las disposiciones contenidas en los códigos existentes o leyes existentes que llegaren a su conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones. Justamente este órgano de control sería la Contraloría General de la República. Ahora, con los gremios empresariales. Tenemos varios sectores, digamos. Con los gremios empresariales propiciamos espacios de concertación con los gremios empresariales buscando su colaboración, participación en alianzas estratégicas y transparentes, a fin de que los servicios prestados incrementen su calidad e impacto social para beneficio de toda la población paraguaya. Les brindamos un trato amable, respetuoso y cordial y los hacemos partícipes en las mesas de diálogo y discusión sobre la política exterior y los planes para llevarla a cabo. Hay que tener en cuenta que la parte empresarial realiza o cumple los trazados dentro de los objetivos de un país en cuanto a la parte comercial, las exportaciones de algunos productos. Entonces, cumple funciones
fundamentales los empresarios. Con las comunidades nacionales en el exterior, dentro de las responsabilidades que reconocen y establecen la Constitución Nacional y los convenios y tratados internacionales, reconocemos y aceptamos la importancia de las distintas comunidades nacionales existentes fuera del país y atendemos las necesidades de las mismas a fin de que éstas puedan adaptarse a los parámetros de las sociedades receptoras, manteniendo y enriqueciendo su identidad cultural, promoviendo la vinculación activa de las mismas en los diferentes escenarios de su actuación y les damos a través de nuestras representaciones diplomáticas y consulares un trato cordial y respetuoso de sus derechos. Esto se refiere a los conciudadanos, los compatriotas que están en el exterior y también a los extranjeros que están acá dentro de nuestro país. Entonces le damos esos derechos que por tratados o convenios internacionales tienen el derecho de permanecer o de llegar a alcanzar o solicitar la ciudadanía, que se le conceda la ciudadanía, cumpliendo con los requisitos previamente que haya existido entre los países. Con los medios de comunicación, nuestras relaciones con los medios de comunicación se efectúan a través de un vocero institucional debidamente autorizado. Suministramos sin discriminación alguna a todos los medios información oportuna y veraz sobre el desarrollo de nuestras actividades. Contratamos la prestación de servicio de los medios de comunicación basados estrictamente en criterios técnicos y buscando la más amplia cobertura y promovemos la vinculación de los medios desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial a las actividades que el ministerio esté ejecutando para beneficio general de la población. Entonces, la comunicación, quien está al frente de las políticas públicas, tiene la obligación de hacer un rendimiento a la ciudadanía por medio de la tecnología, de los medios de comunicación, basándose entonces en esos criterios técnicos y de protocolo, de reglamentos que existen, pues se tiene que comunicar, la ciudadanía debe de saber qué es lo que se está haciendo, dónde se está haciendo, de qué manera se está haciendo. Se les debe comunicar según los requerimientos de los casos, pues estar al frente de una política pública interna o doméstica significa que uno tiene que hacer rendición de cuentas. En cuanto al medio ambiente, promovemos una cultura institucional en el ministerio que le afecte a esa área, desde la gestión de insumos hasta la formulación de la política exterior. Contribuya permanentemente a la sostenibilidad medioambiental. Realizamos acciones educativas sobre el tema con todos los funcionarios, contribuyendo a formar y consolidar una cultura de protección y responsabilidad frente al medio ambiente. Sobre eso necesitamos trabajar mucho todavía acá en nuestro país. Falta intensificar más las políticas de cuidado del medio ambiente. No estamos sobresaliendo a medias nada más. Y después tenemos la política exterior y el comercio internacional, que la política de comercio exterior puede otorgar poderosos incentivos o desincentivos a la producción por medio de su influencia en los precios y las cantidades de los productos, competidores que se importan en el país y a través de sus efectos sobre los precios internos recibidos por las exportaciones. Se dice que las políticas que encarecen los precios de las importaciones en el mercado interno
proporcionan protección económica. Los instrumentos principales de la política comercial son los aranceles y las cuotas por el lado de las importaciones y varios tipos de incentivos cuando se trata de las exportaciones. En algunos casos se usa una combinación de cuotas y aranceles, conocidas como cuotas arancelarias, según la cual se aumentan los aranceles cuando las importaciones exceden una cantidad establecida. Este es un sistema que adoptan algunos países que se llama un sistema de proteccionismo. Lo que hacen es encarecer o graban impuestos más altos a los productos extranjeros. Cuando dentro del país internamente se produce ese mismo, digamos, producto o artículo, para que de esa manera la ciudadanía pueda consumir lo que dentro del país se produce. Y si quiere comprar algo diferente o algo más, digamos, refinado, algo más sofisticado, entonces pueden comprarlo. Existe dentro del mercado, pero ¿qué pasa? Ese producto está fuertemente gravado por el impuesto. La tasa que debe pagar en cuanto al impuesto es mucho más alto. Y generalmente nosotros acá en nuestro país no somos productores, mucho más importamos, y donde más siempre escucho que más cercano acá en Sudamérica es la Argentina, que siempre toma una política interna, una política doméstica de proteccionismo a sus productos. No permite el contrabando, y ellos trabajan mucho más seriamente por cualquier cosita, bolsita, uno que meta dentro de su territorio, hacen los controles y las prohibiciones. Bueno, el tema es más largo, el desarrollo del material es mucho más largo, Nilsa. Voy a dejar hasta acá, el tiempo se me acaba de la programación, y para que vayas leyendo. Hay dos materiales referentes a estas unidades. Uno, este es un resumen que lo hice en base al tema, y después hay otro material que es más largo, que también está en PDF, al que puedes hacer es de un libro. Entonces, y voy a estar alzando las preguntas para las tareas en estos días. ¿Cuál es tu número de teléfono, Nilsa? Dale, profe. Es el 0992 Sí, 298 sí, 895. 895. Por cualquier cosa, nada más voy a tener anotado acá en mi agenda, en la parte de la asignatura. Bueno, el próximo 22 de marzo vamos a continuar con la unidad 2 con otros temas. Dale, profe. Y Me el parece bien. 29 de marzo vamos a hacer una retroalimentación de todos estos temas. Bueno, profe. Porque el 5 de abril tenemos nuestra primera prueba, la prueba de la primera etapa, sobre la unidad 1 y 2. Bueno, profe. Bueno, ¿tienes alguna pregunta, alguna consulta? No, profe, todo muy claro, muy interesante todo. Sí, espero que leas sobre el material, Nilsa. Bueno, profe. Ok, entonces me despido y que tengas muy buenas noches. Gracias, profe. Igual. Hasta la próxima. Hasta la próxima.